y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Es mi costumbre, antes de abrir la palabra de Dios para un tema tan importante como es este, pedir la dirección del Espíritu Santo. Aquellos que puedan acompañarme, acostumbro a orar de rodillas. Los que no, pueden inclinar su rostro en el lugar donde están en señal de reverencia. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más glorificamos tu nombre, porque eres digno de toda alabanza y gloria. Venimos ante tu presencia, necesitados de tu guía. Hay tantas cosas que se agolpan a nuestra mente al pensar en un tema como este. ¿Por qué está el mundo cristiano dividido? ¿Por qué hay tanta separación entre los grupos religiosos si todos decimos amar a Dios, si todos tenemos la misma Biblia? ¿Por qué no hay unidad en medio de tu pueblo? Señor, enséñanos por tu palabra. Ayúdanos a tener nuestros sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Bendice a cada persona aquí presente en esta hora. Tú conoces, Señor, los motivos que los han traído hasta aquí. Bendice en forma especial a nuestras visitas. Tú sabes, Señor, con cuánto anhelo han venido a escuchar tu palabra. Que salgan de aquí satisfechas. Que digan, valió la pena ir a escuchar la palabra de Dios. Y a todos, danos de tu Espíritu Santo para poner por obra lo que aprendemos. Te lo pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. En cierta ocasión, un misionero inglés de Inglaterra iba en un barco en camino hacia la India. La India es el segundo país con mayor población del planeta Tierra, después de la China. Millones de personas. Y en ese país hay muchos que ni siquiera conocen el nombre de Jesús. Nunca han oído hablar de que existe una persona que se llama Jesús. Este misionero iba de camino hacia la India en el barco con el deseo de llevar el Evangelio de Cristo. Ustedes saben que la India actualmente está siendo convulsionada por ataques interreligiosos. La semana pasada, el fin de semana pasado, que el mundo católico y cristiano en general celebraba la Pascua. Hubo levantamientos en la India y 348 personas perdieron la vida, asesinados. Hindúes matando a cristianos de distintas denominaciones.
leyendo en el noticiero que viene del Vaticano, un sacerdote perdió la vida y varios católicos, bautistas, metodistas, y tristemente un pastor adventista también fue asesinado la semana pasada. Este caballero hindú iba como misionero. El barco que salió de Inglaterra daba la vuelta alrededor del continente africano para subir luego y llegar a la India. Tomaba varios días en llegar. El caballero inglés, el misionero, se hizo amigo en el barco de un caballero hindú y comenzaron a compartir. El misionero estaba ansioso de compartir el mensaje, de hablarle acerca de Jesús. Pero claro, poquito a poco se fue haciendo amigo. Tenían varios días de tener que pasar juntos en el barco. Y ya después de que habían compartido bastante juntos, el misionero trató de introducirle la idea de Cristo y hablarle acerca del mensaje a este caballero hindú. Hindú no solamente por haber nacido en la India, sino de religión hindú. El caballero hindú lo paró en seco al misionero cristiano. Y le dijo: mire, señor, me ha encantado su amistad, hemos compartido muy bonito en este barco, pero no me hable de religión ni menos del cristianismo. Ya yo he captado que usted viene a mi país para tratar de convertir a gente al cristianismo. ¿Por qué mejor los cristianos no se ponen de acuerdo entre ustedes primero? Porque todos dicen ser cristianos, todos dicen adorar al mismo Dios, todos dicen tener el mismo libro, la Biblia. Y sin embargo, ustedes los cristianos están divididos en un sinnúmero de sectas, denominaciones, religiones y credos, y no se ponen de acuerdo. ¿Qué van a venir a convertirnos a nosotros? Nosotros tenemos muchas religiones en la India, pero a lo menos la religión hindú es una sola. Tenemos un libro sagrado, dos libros sagrados, el Taijan Kanjinpien y el Mahabharata. Quizás ustedes nunca han oído hablar de eso y primera vez que escuchan semejante nombre. Taijan Kanjinpien. Y el otro libro sagrado, que para ellos es como la Biblia para nosotros, se llama el Mahabharata. Mahabharata. De igual manera, así como para nosotros esto nos resulta raro porque nunca hemos siquiera oído hablar, hemos oído del Corán, de los musulmanes, es la Biblia de ellos. Pero estos libros de la religión hindú, para ellos son libros sagrados, inspirados por Dios. Así como nosotros jamás hemos leído esos libros, también los hindúes nunca han oído siquiera hablar de la Biblia. La India es uno de los países más poblados del globo. Y sin embargo, solamente 1 de cada 20 habitantes de la India ha oído hablar acerca del cristianismo. Los demás ni siquiera saben que existe un Dios que se llama Jesucristo. Qué tremendo desafío para este misionero y qué bofetada en la cara. Primero pónganse de acuerdo ustedes los cristianos y cuando se pongan de acuerdo vengan a tratar de convertirnos a nosotros. El misionero se dio cuenta que no iba a ser tan fácil compartir el mensaje de Cristo en una nación tan cerrada con sus religiones que tienen siglos de existencia. Pero la pregunta es válida.
¿por qué los cristianos estamos tan divididos? ¿Por qué hay tantas iglesias, denominaciones, sectas? ¿Por qué hay tanta división en el mundo cristiano? No hablemos de las religiones del mundo, que son miles. La hindú es una de ellas. Están los musulmanes. Están las religiones orientales que existen en la India, en la China y otros países, como son el budismo, el taoísmo, el shintoísmo, por mencionar las tres principales. Los musulmanes en el mundo árabe, pero también han incursionado en África. La mitad del continente africano es musulmán. Y también en la India hay muchos musulmanes, y aún en la China han crecido mucho. Pero dejando por un lado las religiones que nosotros les llamamos paganas, porque son politeístas, porque adoran a muchos dioses. Si nos concentramos por un momento en la religión cristiana, el mundo cristiano está totalmente dividido. Las tres divisiones principales del cristianismo son el catolicismo, el protestantismo y los ortodoxos. Tres grandes divisiones del mundo cristiano. La gente cree que el catolicismo es la religión cristiana más numerosa. No es así. Hay más ortodoxos que católicos. Esa primera división del cristianismo vino en el año 1054, o sea, hace casi 1000 años atrás se dividió en dos la iglesia cristiana. Los ortodoxos tienen su papa, pero no le llaman papa, sino patriarca. Y la religión ortodoxa tiene su sede en Constantinopla, ciudad de Turquía. Allí tienen su papa. Por cierto, últimamente ha habido un gran acercamiento entre ortodoxos y católicos. El patriarca de Constantinopla ha venido a Roma. El obispo de Roma ha ido a Constantinopla. Han tenido misas juntos y han tenido un tremendo acercamiento. Van en planes de reunir las dos grandes religiones, ortodoxos y católicos. ¿Qué fue lo que los dividió? Bueno, la palabra ortodoxo quiere decir alguien que defiende la fe original. Eso es lo que quiere decir ortodoxo. Una persona que defiende la fe original. Sí, viene del griego, la palabra ortodoxo. Doxo es doctrina o fe, y orto quiere decir original, lo bueno. La doctrina original, exactamente. Defensores de la doctrina original. ¿Y por qué se llamaron ortodoxos? El mismo nombre les está diciendo a ustedes que ellos consideraban que los demás se habían apartado de la doctrina original, habían apostatado de la fe. Y ellos se hicieron llamar cristianos católicos ortodoxos. Ya el nombre católico se usaba para referirse a la Iglesia universal. El nombre católico es universal. Eso es lo que quiere decir católico. Pero ellos se hicieron llamar a sí mismos Iglesia Cristiana Católica Ortodoxa. O sea, la que defiende la verdad, la que defiende la doctrina correcta, en contra de católicos apostólicos romanos, que tienen su sede en Roma y tienen la cabeza de la iglesia, quien es
el obispo de Roma, más conocido como el Papa. Los ortodoxos alcanzan a 100.000 millones de miembros. 100.000 millones de miembros. Los católicos romanos han perdido membresía en los últimos años. Mucha gente ha abandonado la fe católica, ya no la practica, o se han convertido a otras religiones. Actualmente, los católicos romanos dicen tener 950 millones de adeptos a nivel mundial. La tercera división del cristianismo, y por cierto, católicos romanos, toman su nombre del hecho de que su sede está en Roma y respetan la autoridad del obispo romano, o sea, del Papa. Todo aquel que se adhiere a la Iglesia Católica Romana tiene que aceptar como cabeza de la Iglesia al Papa. El próximo cisma vino en Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra se separó por razones políticas de Roma. La historia es un poquito turbulenta, no la voy a contar, pero el rey de Inglaterra se había casado y luego se quiso divorciar, pero la Iglesia Católica no le quería dar el divorcio. Y él de todos modos se divorció y se casó con otra mujer que se llamaba María Bolena. Y el Papa lo excomulgó. Y él dijo, ¿y quién es el Papa para que le diga al rey de Inglaterra que está excomulgado? Nos separamos de Roma y nosotros vamos a poner nuestra propia iglesia. Y así la iglesia anglicana, ese es el nombre de una gran iglesia, mayormente de habla inglesa. Como Inglaterra entró en la conquista a nivel mundial de territorios al descubrir América, tuvo su influencia en Estados Unidos, es una iglesia muy fuerte en los Estados Unidos, anglicana, o también se le conoce como la iglesia episcopal. Ustedes la van a ver por todas partes. Esa iglesia tuvo su división en Inglaterra a principios del siglo XVI. Eventualmente, cuando vino la ruptura en Alemania con un sacerdote católico llamado Martín Lutero, eso dio inicio a la Reforma Protestante. Y eventualmente los anglicanos, que ya estaban separados de Roma, se unieron a la Reforma Protestante y actualmente se considera la iglesia anglicana más protestante que católica. Aunque siguieron con costumbres católicas, tienen imágenes en sus iglesias, adoran a la Virgen María, pero se consideran a sí mismos como creyentes en la salvación por la fe. Sin embargo, en los últimos 10 años ha habido un acercamiento otra vez entre anglicanos y católicos. Y el acercamiento ha llegado a un nivel tal que actualmente están en proceso de unificación, la iglesia anglicana y la iglesia católica. Lo único que falta es que la iglesia anglicana reconozca la autoridad suprema del obispo de Roma, que ha sido la traba que han tenido. Pero en cuanto a doctrina y práctica, los sacerdotes católicos pueden dar misa en las iglesias anglicanas y los sacerdotes anglicanos pueden dar misa en iglesias católicas. Están en proceso de unificación. El primer ministro de Inglaterra se convirtió al catolicismo después de ser anglicano, hace unos 3 años atrás, y eso influyó tremendamente para el acercamiento.
El anterior ministro de Inglaterra, no el actual, el anterior ministro de Inglaterra, Blair, Tony Blair, primer ministro de Inglaterra. Es como decir, pues después del rey es el presidente de la nación, ¿verdad? El presidente de toda esa nación. Y hay algo más. Lo que pasa es que en la iglesia anglicana, el obispo de Canterbury es el papa de los anglicanos. Entre los ortodoxos es el obispo de Constantinopla, que le llaman patriarca. Entre los católicos él es el obispo de Roma, que le llaman papa. Y entre los anglicanos es el obispo de Canterbury. Canterbury es el lugar donde está el palacio de Inglaterra. Y ese es el pastor de la reina, es el pastor de el rey de Inglaterra. Tiene una influencia tremenda. El primer ministro, al haberse convertido de vuelta al catolicismo, ha hecho mucho para el acercamiento entre católicos y anglicanos. Normalmente se los incluye como parte del protestantismo, porque en 1534 la iglesia de Inglaterra, the Church of England, se le llama a la iglesia anglicana. Se unió a la Reforma y por eso no se los considera como una división, sino como parte de la Reforma protestante. Por eso no lo dije que había tres grandes divisiones. ¿Okay? Ellos se unieron, ya se habían separado antes, ¿verdad? Pero cuando vino la Reforma y millones de personas dejaron la Iglesia Católica para seguir las enseñanzas de los reformados, naciones enteras dejaron de ser católicas. Eso fue en el siglo XVI. El que prendió la chispa se llamó Martín Lutero. Y de ahí vino la Reforma protestante. Pero ya antes de eso, muchos habían tratado de reformar la iglesia. Si ustedes se fijan, tanto los ortodoxos como los protestantes lo que buscaban era una reforma en la iglesia, defender la verdad. ¿Por qué? Porque había habido una apostasía. Ahora, con esto de base, yo quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia. Y por cierto, si ustedes tienen su Biblia, que les dieron a la entrada, pueden buscar el pasaje. Los que tienen su propia Biblia la usan. Si usted es católico, se crió en la iglesia católica, no se sienta incómodo aquí. Vamos a venir a estudiar la palabra de Dios. Y si usted es católico, traiga su Biblia católica. Miren lo que les estoy diciendo. Traigan su Biblia católica. Porque lo que vamos a leer, lo vamos a leer en la misma Biblia católica. Y por cierto, yo tengo una Biblia católica aquí adelante, que es la misma palabra de Dios. Y les voy a leer de esta misma Biblia el pasaje que ustedes van a buscar en sus Biblias. Está en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice así: deberes del obispado. Aquí Pablo le escribe a Timoteo y le va a dar instrucciones con respecto a los líderes religiosos, los obispos. Palabra fiel: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Estoy leyendo de la Biblia católica. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado,
compuesto, hospedador, que sepa enseñar a los demás, no amador del vino, no heridor o pendenciero que busque pleitos, no codicioso de ganancias ilícitas, moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflamándose no caiga en juicio del diablo. Aquí está hablando de los requisitos de los obispos, los líderes de la iglesia de Cristo. Y dice que uno de los requisitos de los líderes es que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe guiar su propia casa, ¿cómo va a guiar la casa de Dios, que es la iglesia? Qué interesante que el apóstol Pablo declara que los obispos deben ser casados. La pregunta obvia es, bueno, ¿y por qué los obispos y los sacerdotes y los arzobispos y los cardenales y el papa no se casan? Si la palabra de Dios y la Biblia católica dice que deben ser casados. La pregunta del tema de hoy es ¿por qué hay tantas religiones? Y la primera respuesta a eso, ¿por qué hay tantas religiones?, es porque estaba profetizado. Cristo mismo y los apóstoles profetizaron que iba a venir una gran apostasía en el mundo cristiano. Y ahora lo vamos a leer. Acabamos de leer los requisitos de los obispos y también los requisitos de los diáconos. Están en los versículos que siguen. Por ejemplo, versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que no solo los obispos, sino también los diáconos deben ser casados. En la iglesia católica tampoco los diáconos se casan. ¿Por qué? ¿De dónde vino? Bueno, los versículos que siguen trae una declaración increíblemente asombrosa. Cuando ustedes lean esto, realmente lo que vamos a leer es una bomba atómica. Y está en la misma Biblia católica. Léanla en sus Biblias. Yo la voy a leer en la Biblia católica. Capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1. Empero el Espíritu dice manifiestamente o claramente. ¿Quién es que dice esto? ¿Quién? El Espíritu Santo es el que reveló esto. ¿Y cómo lo dice? Claramente. ¿Qué es lo que dice claramente el Espíritu Santo? Que en los venideros tiempos algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse. Según la palabra de Dios, la enseñanza del celibato es una doctrina que no viene de Dios, sino del diablo.
Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo es sumamente duro, fuerte. Les dije que es como una bomba atómica. Imagínense yo pararme aquí adelante en la primera noche de una conferencia y decirle esto, que esa doctrina viene del diablo. Ya vamos a llegar ahí. Pero déjenme decirles, no se enojen conmigo, por favor. Quiero que sigan viniendo. Quien dice esto no es el pastor Gambetta. Lo dice el Espíritu Santo en la santa palabra de Dios. ¿Lo acabamos de leer o no? Y si ustedes no me creen, vayan mañana a la parroquia y cómprense una Biblia católica directamente de la parroquia y a ver si no dice lo mismo. La que yo tengo es católica y dice exactamente lo mismo. La palabra de Dios declara por inspiración del Espíritu Santo que en el futuro algunos se iban a apostatar de la fe. Apostatar quiere decir renegar, renunciar de la verdad, abandonar la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Ahora, la Biblia dice que esto de mandar no casarse a los obispos es una doctrina del demonio. ¿Por qué? Yo creo que no hace falta ni que expliquemos. Ustedes saben los escándalos en los cuales ha estado envuelta la Iglesia Católica, que es la iglesia más grande entre los latinos, entre los de habla hispana. El catolicismo ha imperado desde México hasta Argentina, porque Cristóbal Colón era católico y cuando llegó a las costas de América clavó la bandera de España reclamando estas tierras para la corona española y clavó una cruz, un crucifijo, reclamando eso para la Iglesia Católica. Por eso, de México para abajo, el resto del mundo es católico, porque quienes nos colonizaron fueron católicos. Y de ahí viene que el catolicismo impera en América Latina. También los portugueses también eran católicos y colonizaron Brasil. Pero también son latinos los portugueses. Latino quiere decir que hablan un idioma que desciende del latín. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano, pero sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia Romana. Todavía hasta el día de hoy el latín se habla en el Vaticano, es el idioma oficial del Vaticano, es el idioma oficial de la Iglesia Católica en sus concilios. Aunque el Concilio Vaticano II aprobó el uso del vernáculo, o sea, el idioma del pueblo, para dar misa, porque antes la misa se daba en latín, antes de 1965, ¿cuántos se acuerdan de antes de 1965? Pues ya me dijeron su edad. Si ustedes se acuerdan, antes del Concilio Vaticano II, la misa se daba en latín. El Papa bueno, Juan XXIII, ya ha estado empujando y hay varios países que han regresado a dar la misa en latín. Pero volviendo a nuestro tema, eso es muy aparte de lo que estamos hablando. Los latinos descendemos del idioma latín. Los franceses, el francés viene del latín, el español viene del latín, el portugués viene del latín, el italiano viene del latín, el rumano también viene del latín. Se les llama idiomas romances, pero no porque son románticos, sino porque descienden de Roma, ¿verdad? Romances, idiomas romances o latinos porque descienden del latín. Por eso todos nosotros somos latinos y heredamos el catolicismo. Ahora, el catolicismo prohíbe
que obispos, sacerdotes, arzobispos, cardenales y el Papa se casen. Pero según la Biblia católica, la enseñanza de que no deben casarse no viene de Dios, porque Dios mandó que se casaran. Cristo mandó que se casaran. Los apóstoles, es más, cuando Dios creó al hombre en el comienzo, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y si Dios, que creó al hombre y a la mujer, dijo que no era bueno que el hombre esté solo, ¿de cuándo para aquí el hombre puede decir que no se casen? Por eso la iglesia que predomina en América Latina está pasando por un periodo de zarandeo y de escándalo tan grande a nivel mundial. Actualmente el Papa Benedicto XVI acaba de dar otra encíclica sobre el problema de la pedofilia. La pedofilia es el abuso de parte de sacerdotes de niños. No solamente niñas, pero también niños varoncitos siendo abusados sexualmente por ministros de la religión. No crean que decir esto lo decimos muy orgullosos de lo que estamos diciendo, como que estamos atacando el catolicismo. No, amigos, es una vergüenza lo que tengo que decir, porque cuando un ministro, sea católico, protestante o lo que sea, pero que se dice ser ministro de Cristo, cae en algo así, es una vergüenza para todos, porque la gente en general pierde el respeto por el ministro, y esto nos afecta a todos. Y no crean que solamente en la Iglesia Católica ha habido abusos de niños, también en las otras iglesias ha sucedido, pero es mucho más patente y mucho más amplio el abuso en el mundo católico por el mismo hecho de que los sacerdotes no se casan y las necesidades básicas que Dios ha puesto en el hombre, del cariño, del amor, del afecto y del sexo, no son suplidas, y por lo tanto caen o en el adulterio, en la promiscuidad, y es proverbial los sacerdotes que tienen mujeres. Ahora mismo hay un escándalo, ¿no es cierto? En Miami hay otro escándalo en Colombia de sacerdote que el marido lo encontró con su mujer, ¿verdad? Y salió hasta en televisión la semana pasada, ¿no es cierto? Todo esto es muy común. ¿Por qué? Por desobediencia a la palabra de Dios. Pero esto va más profundo que solo decir esto. Aquí dice que iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios que prohibirían el casamiento. Lo que estoy mencionando es solamente, como le dicen en inglés, the tip of the iceberg. ¿Ok? Lo que estoy mencionando es solamente lo que sale afuera del témpano, pero abajo hay algo tremendo que cuando comenzamos a escarbar nos vamos a dar cuenta que la apostasía. ¿Por qué creen ustedes que los ortodoxos se separaron de la Iglesia Católica y son millones, más grandes que la Iglesia Católica, y se llaman ortodoxos? En defensa de la doctrina correcta, porque ellos consideraron que la Iglesia Católica se había apartado de esa doctrina correcta. ¿Por qué creen ustedes que los sacerdotes y los obispos ortodoxos se casan? Porque ellos vieron, miren, en el año 1054 se dividieron, y adivinen cuál fue. ¿Y por qué yo menciono esto que está en la Biblia sobre la apostasía? Porque ese fue el texto que dividió al mundo cristiano la primera vez. En el año 1054 se divide el obispo de Constantinopla con todos los cristianos orientales, como se les llama, y queda dividido el cristianismo en Iglesia Católica Occidental e Iglesia Católica Oriental. ¿Qué fue lo que lo dividió? El celibato, aunque no lo crean, el celibato. O sea, cuando el Papa Gregorio Magno establece por ley que los sacerdotes no pueden casarse, se le reventó la revolución y miles de sacerdotes
no aceptaron eso porque eran casados y se dividió la iglesia. Y los que siguieron la doctrina bíblica se llamaron ortodoxos en defensa de la verdad, en defensa de la doctrina correcta, y los demás quedaron siendo católicos, apostólicos y romanos porque obedecieron lo que decía el Papa de Roma. Ese punto dividió al mundo cristiano en dos bandos, solo ese punto. Pero resulta que la apostasía va mucho más profunda que eso. Vamos a leer algunas predicciones de esto. O sea, profecía, porque dije que la primera razón por la cual hay tantas iglesias y religiones es porque estaba profetizado. Estaba predicho. Lo profetizó nuestro Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos que el mero fundador de su iglesia dijo que iba a venir. Esto que estamos viendo hoy en día lo profetizó Cristo, y si no fuera así, si el mundo cristiano no estuviera dividido, Cristo sería un falso profeta, porque no se hubiera cumplido lo que él mismo dijo que iba a suceder. ¿Quieren leerlo? Vamos a buscar primero en San Mateo, en el San Mateo en el capítulo 7. Y después vamos a ir al capítulo 24. Pero veamos primero en Mateo capítulo 7. Dice allí en el versículo 15 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos caminos, uno es el ancho y otro es el angosto. Y en el camino ancho, ¿cuántos iban a andar? Muchos. Y en el camino angosto, pocos. La gente dice, pero si son mayoría tienen que estar en lo correcto. Y Jesús dice, no te guíes por la mayoría, porque por la puerta ancha van a entrar muchos, y por el camino que lleva a la perdición va la mayoría, pero los que van a llegar a la vida eterna son pocos, y muy pocos hallan el camino a la vida eterna. Y ahora en el versículo 15 nos habla de esa división que vendría. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Guardaos de qué? De los falsos profetas. Versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Versículo 20. ¿Acaso por sus frutos los conoceréis? Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de ¿qué? Hacedores de maldad. Fíjense que Jesús está diciendo, hay dos caminos, el ancho y el angosto. Entren por el angosto. Cuídense de los falsos profetas que vienen mansitos, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y luego él declara, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice que va a ser tan grande el engaño
que hasta en el día de su venida le van a reclamar, le van a decir, muchos, no pocos. ¿Cuántos son muchos? ¿Cuánto es mucho? ¿Uno por aquí y otro por allá? No, mucho es mucho. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta gente que hace milagros, que profetiza, lo va a hacer en el nombre de Cristo. No te creas que el engaño va a estar tan clarito que la gente va a decir, ah, pues eso es engaño. No, lo van a hacer en el nombre de Jesús. Lo van a hacer hasta ellos mismos creyendo que lo están haciendo por el poder de Cristo. Ustedes se dan cuenta hasta dónde llega el engaño, que las personas que van a estar haciendo estas cosas hasta le van a reclamar al mismo Cristo en su venida y le van a decir, Señor, Señor, predicamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Miren, la gente hoy en día se va por los milagros. Cuando ven algo sobrenatural dicen, tiene que ser de Dios, porque si no, ¿cómo van a ser los milagros? Y la gente va a los lugares donde hacen milagros, a buscar un milagro, porque pues hay gente que realmente le necesita un milagro. Y el diablo se aprovecha de eso. Y mucha gente se traga la carnada con el anzuelo, sin darse cuenta que están siendo engañados. Pero lo que es más terrible es que los que los engañan, ellos también están engañados. Porque ellos piensan que lo están haciendo porque lo hacen. En el nombre de Cristo, te mando que te salgas de él, le dicen al demonio. En tu nombre echamos fuera demonios. Y la gente dice, pero tiene que ser de Cristo si lo hicieron en el nombre de Cristo. Y Cristo les dice, apartaos de mí, obradores de ¿qué? De maldad. Qué problema ¿verdad? Y usted dice, pero ¿y cómo vamos a saber entonces? ¿Cómo vamos a hacer para no ser engañados? Pues para esto son estas conferencias. Y tú me dices, pastor, pero ¿y yo cómo sé que usted no me va a engañar también? Muy lógica tu pregunta, muy lógica. Y estoy dispuesto a enfrentar esa pregunta y a contestarla. Ustedes me van a decir, pero usted me va a decir que lo que usted nos va a enseñar es la verdad. Y todos dicen lo mismo. Para ahí vamos, hermano. Usted se me adelanta, El hermano vuela cuando yo corro. Miren, en verdad es muy importante este tema. Porque la gente dice, bueno, pues si a mí me engañaron, yo no tengo la culpa. Sinceramente engañado. Dios le va a pedir cuenta al que me engañó, pero si yo acepté un engaño, no tengo la culpa. Otros dicen, bueno, no importa realmente lo que uno crea, porque todas las religiones son buenas, todas las iglesias le enseñan a uno a amar a Dios. ¿Estás seguro? Hace unos años atrás, aquí en Los Ángeles, California, se levantó un predicador carismático que hacía milagros. La gente se amontonaba. Tenía iglesias por todo Estados Unidos. Y sin embargo, ese predicador carismático, lleno de poder, llevó a la gente a las Guyanas y allá les dio un Kool-Aid, un juguito, y terminaron todos pudriéndose en el calor de las Guyanas. Estoy hablando de Jim Jones. La mayoría de ustedes no se acuerdan del nombre de él, pero era un pastor evangélico que predicaba y hasta hacía milagros en cantidad y hablaba en lenguas. Y sin embargo, era un agente satánico que llevó a la gente a la muerte en la década de los 80. Eso algunos no se recuerdan, los más jóvenes. Yo sí me acuerdo haber visto eso en la televisión, un espectáculo, ver miles tirados por toda la selva, muertos, podridos, los cuerpos hinchados. Toda la gente se suicidó porque les hizo creer lo que no era. Pero no vayamos tan lejos, más cercano, en la década de los
90. ¿Se acuerdan de David Koresh? Y esto nos toca más de cerca a nosotros. La mayoría de los que están aquí son adventistas. Y dicen, pero nosotros no somos engañados porque tenemos la verdad. ¿Y toda esa gente no eran adventistas también? ¿Habían sido adventistas? ¿Alguien los engañó? Y terminaron quemados, chamuscados, casi 100 personas muertas con su líder de los davidianos, David Koresh. Ten cuidado, no todo es bueno. No todos los caminos conducen al cielo. Cristo dijo, vendrán falsos profetas. Estaba profetizado. También los apóstoles lo profetizaron. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 20. Hechos capítulo 20. Ese es el discurso de despedida del apóstol Pablo cuando se despide de las iglesias en Asia y les dice, yo sé que no me van a ver con vida otra vez. Dice aquí en el versículo 17, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día en que entré en Asia he estado con vosotros todo el tiempo. Pablo fundó todas las iglesias de Asia, llevó el evangelio allí. Las 7 iglesias que están mencionadas en el Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las 7 iglesias, todas fueron fundadas por Pablo. Ustedes saben cómo me comporté desde el primer día que entré en Asia, sirviendo, versículo 19, al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, y aquí estoy ligado yo en espíritu y voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, solo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo les protesto que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque les he enseñado todo el consejo de Dios. Pero cuídense, porque después de mi partida, yo sé que vienen lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño. Y de entre vosotros mismos
Y le estaba hablando a los obispos, a los líderes de todas las iglesias que él había levantado en Asia, a los pastores, a los obispos de esas iglesias, y les dice: de entre ustedes mismos se van a levantar los hombres que enseñen cosas perversas y van a arrastrar gente tras sí. ¿Y cuál es el remedio para eso, para no ser confundidos? Él mismo lo da. Por tanto, dice él, velad, versículo 31, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice: los encomiendo a Dios, pero ustedes, dice los obispos, velen, cuiden el rebaño en que Dios los ha puesto por obispos. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La única manera de no ser confundidos es guiarnos por la palabra de Dios. Y eso vamos a hablar un poquito más, porque este es un punto muy importante que quiero dejar en claro desde la primera noche al hablar esto. Estaba profetizado. Cristo dijo que vendrían falsos profetas, lobos rapaces. Pablo, el apóstol, dice que vendrían lobos rapaces después de él y que engañarían a la gente. Especialmente en el tiempo actual que vivimos, una de las señales que habló Cristo que iba a caracterizar nuestra época iba a ser el engaño. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24. Dice el versículo 3. Y esto ya se aplica directamente a nosotros en nuestros días. Estando Jesús sentado en el monte de las Olivas, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuánta gente iba a ser engañada? Muchos. ¿Cuándo vendrían en el nombre de Cristo? Muchos vendrían en el nombre de Cristo y engañarían a muchos. Mirad que nadie os engañe. Y luego sigue diciendo las señales de esta época final. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La generación que iba a estar viva en estos días finales tenía que cuidarse de los engaños. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A cuántos? Ahora les pregunto, ¿cuánta gente iba a estar engañada en estos días finales? Mucha gente iba a estar engañada por falsos maestros, por falsos profetas. Miren el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a ¿quiénes? A los escogidos. Cuídate, porque David Koresh engañó a los mismos adventistas. Cuídate, nadie está exento de esto. Va a engañar, si fuera posible, aún a ¿quiénes? Falsos maestros. Y tú dices: pero ¿y cómo vamos a estar protegidos? La única manera es por la palabra de Dios, y ya vamos a ver esto. Vamos a ver 2 o 3 versículos más donde estaba profetizada la apostasía. Tú me preguntas: ¿por qué está dividido el mundo cristiano? Y mi respuesta es: Jesús dijo que iba a ser así. Los apóstoles dijeron que iba a ser así. Los profetas profetizaron que vendría el engaño. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Vamos ahora a la epístola de Pedro, un poquito antes del final de la Biblia.
Vamos a buscar en Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató. Está hablando de gente que ya había sido rescatada por Cristo. Negarán al mismo Señor que los rescató. Falsos maestros que van a introducir encubiertamente, solapadamente, herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Falsos maestros, herejías destructoras. ¿Y cuánta gente les iba a creer a los falsos maestros? Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Miren el versículo 3, más duro todavía, más doloroso. El 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Saben lo que motiva a estos falsos maestros? El amor al dinero, la avaricia. Hoy en día la religión es fuente de ganancia. Cualquiera levanta una iglesia y se amontona el dinero. Qué terrible. Estábamos hablando de esto justamente ayer con un grupo de personas. Alguien dentro de la misma iglesia sale con una herejía y ahora les dice a la gente que ya no hay que bautizarse, que ese bautismo no les sirve, que ahora tienen que bautizarse solamente en el nombre de Jesús, y está bautizando a la gente, y no den el dinero para mantener a los que predican del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mucha gente está siendo engañada por amor al dinero, avaricia, hacen mercadería de nosotros. La religión ha llegado a ser un negocio. Pablo también lo dice. Vayan a su epístola a Timoteo. Ya leímos al comienzo, nuestro primer versículo fue ya en Timoteo, donde le dice que muchos iban a apostatar de la fe. Pero vamos a ver ahora lo que le escribe al final de ese libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjense, toman la piedad, la religión, para hacer dinero, fuente de ganancia. La gente se enriquece hoy en día a costa de la religión, y por eso el nombre de Dios es blasfemado. Por eso la gente dice: yo no creo en ninguna religión. Hoy son todos unos rateros. Si alguno enseña otra cosa, dice el versículo 3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué hay que hacer para no ser engañados? Agarrarse de la doctrina ¿de quién? De Cristo, a lo que Cristo enseñó. Fíjense que hoy en día cualquiera levanta una iglesia, cada maestrito con su librito, y siempre consigue gente que lo siga. Eso es lo increíble. Siempre hay gente para todo. Como el flautista de Hamelin, ¿verdad? Que tocaba la flauta y las ratas lo seguían. ¿Y a dónde las guió? Al barranco. Así hay mucha gente hoy en día que sigue a hombres.
Y porque hablan bonito, se dejan guiar. Nuestra base son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento. No podemos seguir enseñanzas de hombre. Cada uno arma una iglesia a su conveniencia. Y esa es la segunda razón por la cual el mundo cristiano está dividido. La primera, estaba profetizado. Tenía que ser así. Es cumplimiento de la palabra del Señor. Es lo que Cristo dijo que iba a suceder. Lo segundo es, bueno, se forman muchas iglesias porque cada uno quiere hacer una iglesia a su manera y a su conveniencia para sacar ganancia. Por eso hay tantas iglesias. Miren lo que le escribe Pablo a Timoteo. Y esto es parte de la profecía de la división de la iglesia. Ahí donde teníamos abierto, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. No, es segunda de Timoteo, capítulo 4, perdón. Segunda de Timoteo 4. Dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense lo que dice. La gente tiene comezón de oír. Cuando le hablan algo nuevo, algo diferente, la gente va a escuchar. A ver qué va a hablar este. Y se amontona la gente. Pero aquí también dice que se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros. Imagínense, si los maestros son montones, ¿cuánto será la gente que los sigue? Conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a rebajar la religión al nivel de su moralidad. Según la concupiscencia, concupiscencia quiere decir los malos pensamientos morbosos, rebajan la religión para que les caiga bien. Mi esposa, que está aquí en esta noche, estaba cantando en el coro hace un momento, vino a los Estados Unidos cuando tenía 15 años de edad. Su padre, algunos de ustedes lo conocieron, mi suegro, el pastor Mascheroni. La familia Mascheroni, católica, muy católica. Mi esposa se había criado en la iglesia católica, había hecho primera comunión. Y cuando vinieron aquí, mi suegro pues quería que sus hijos fueran a algún lugar bueno. Y se fue a ver las iglesias antes de mandar a sus hijos. Mi esposa era la mayor, tenía 15 años, y sus hermanos más chicos. Pero mi suegro fue a ver primero. Y fue a la iglesia católica. Y cuando vino dijo, ahí no van. ¿Por qué? Porque todo estuvo muy bien en la misa, pero después de la misa bajaron al subsuelo de la iglesia católica ahí en el Monte, California, y el sacerdote se remangó la sotana, todavía se usaban las sotanas en esa época, se la ató aquí al costado y a bailar con las muchachas. Ahí no van. Se fue de iglesia en iglesia buscando. Y una compañera de trabajo le dijo, es que no has ido a mi iglesia, esa iglesia sí se enseña la verdad. Ella se llamaba Dalila Lugo, de allá del Monte, California, Dalila Lugo. Ya murió, puertorriqueña ella. Y así fue como mi suegro mandó
a mi suegra primero, que está aquí en esta noche, ella. La hermana Mascheroni, levante la mano, hermana. Ahí está. Y ella fue primero a ver la iglesia. Y cuando fue a ver la iglesia, dijo, ahí sí voy a mandar a mis hijos. Porque vio la diferencia. Hoy en día, las iglesias son de acuerdo al nivel moral de la gente. Todo se vale. La gente dice, ay, pero es que a mí me gusta esa iglesia porque ahí me dejan hacer de todo. Pues está bien, si te gusta esa iglesia, ve. Pero no digas que es la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó. Porque Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cristo fundó una iglesia pura y santa, sin mancha ni mácula. Y las iglesias que rebajan la norma se han apartado de la verdad. Oh, está lleno de iglesias. Lleno. Y por todas partes las vas a encontrar. La pregunta es, ¿tú quieres ir a una iglesia donde te sientas bien? ¿Una iglesia donde te hagan sentir bien? ¿O quieres ir a una iglesia donde se enseña la verdad? Tú quieres ser engañado, tú me dices, bueno, pero si me engañan no es culpa mía. Mira, ten cuidado, porque la gente dice, bueno, sinceramente engañado. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Sinceramente engañado, sinceramente perdido. Léelo. El apóstol Pedro dice que se iban a levantar, y esto me lleva a la última razón por la cual hay muchas iglesias y denominaciones y religiones hoy en día. Vamos a la epístola del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 3. La primera razón era porque estaba profetizado. La segunda razón era porque se abren iglesias según los maestros que rebajan las normas y enseñan fábulas en lugar de enseñar la palabra de Dios. La gente sigue a los hombres en lugar de seguir a Cristo. Y la tercera razón tiene relación con esto. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 17. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, escuchen, sinceramente engañado, sinceramente perdido. Aquí dice que el mismo apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo escribió cosas en sus epístolas que son difíciles de entender, pero que la gente las tuerce. Los maestros falsos tuercen no solo los escritos de Pablo, sino también las otras escrituras inspiradas para su propia perdición. O sea, malas interpretaciones de la Biblia. Y eso nos lleva a un punto muy importante. Porque nosotros decimos, bueno, si todos somos cristianos y tenemos una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias? Miren, si usted toma a un testigo de Jehová, a un mormón, a un católico romano, a un bautista, a un pentecostés, a un adventista y a un aleluya, y los pone todos en un cuarto y les dice, pónganse de acuerdo, les garantizo que se pelean toda la noche y no se ponen de acuerdo, y nadie va a dar su brazo a torcer, porque el testigo de Jehová va a decir, lo mío es lo correcto y todos ustedes están mal. Y el católico va a decir, la mía es la mera mera y todos ustedes son herejes. Y el adventista va a decir, yo tengo la verdad.
y todos ustedes están mal. Y esta es la verdad. Y no se ponen de acuerdo. Pero todos dicen tener la misma Biblia. Y todos dicen tener el mismo Dios. Y todos dicen ser cristianos y creer en el mismo Señor Jesucristo. Pero cada uno interpreta la Biblia a su antojo. Cada uno tuerce la Escritura a su conveniencia. La Escritura no es de interpretación privada. Nadie tiene derecho de decir esto o aquello quiere decir. La Biblia es la palabra de Dios y debe ser interpretada según la misma palabra de Dios. Si hay algo que yo leo y no entiendo, tengo que leer de qué viene hablando. Tengo que ver el contexto. Si Pablo dice algo que no entiendo, no se puede contradecir con lo que dice Pedro o Juan. Entonces, si no entiendo lo que dice Pablo, déjame ver qué dice sobre el mismo tema el apóstol San Juan o el apóstol Pedro. Y entonces llego a una conclusión. Oh, ahora le entiendo, porque la misma Biblia es su propio intérprete. Vamos a leerlo. No crean que esto lo estoy inventando yo. Miren lo que dice el apóstol Pedro ahí mismo, donde tenemos abierto. En la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1. En el 1 nos da la norma de cómo interpretar la palabra de Dios. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Now look, this is the first thing you got to understand. Lo primero que tienes que entender es esto: que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren, lo que dijo Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo que dijo Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero también Dios inspiró por su Espíritu Santo a Isaías, a Jeremías y a Moisés. Y como todos están inspirados por el mismo Espíritu Santo, no se pueden contradecir. Si yo le hago decir algo a Pablo que contradice lo que dice el apóstol Pedro, automáticamente ya yo sé que le estoy torciendo la Escritura, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden y Él no se contradice. Por eso es que la Biblia es su propio intérprete. ¿No entiendes lo que dice Pablo? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ve a otro profeta que te lo explique, pero no le des tu interpretación privada, dice aquí. Miren, la palabra es la base de toda la verdad. Aquí está la verdad. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad. San Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. ¿Quieres no ser confundido? Mira, te voy a responder a lo que te dije al principio. Tú puedes decir: pastor, pero ¿y cómo yo sé que aquí no voy a venir a que me enseñen algo que está mal? Tienes toda razón de pensar así. Cristo dijo que iban a venir falsos maestros, falsos profetas. ¿Cómo tú sabes si yo no soy uno de esos falsos maestros? La única manera es ir a la palabra de Dios. Comparar todo lo que se te enseña con una si está escrito.
Mira, yo te quiero decir algo. De entrada, aquí vamos a pasar todo el mes de mayo estudiando la Biblia. Una cruzada evangelística. Esta semana es todos los días. Hoy comenzamos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado por la mañana y sábado por la tarde. Una semana completita estudiando la Biblia. Y después seguimos domingo y lunes. Después damos un break y volvemos otra vez el otro fin de semana. Y de ahí seguimos cada fin de semana, viernes y sábado, hasta completar todo este temario que ustedes han visto. Y está muy interesante. No se vayan a perder ninguno de estos. Mañana el tema es cómo conocer el futuro. El lunes el tema es enfrentando sin temor el futuro. El martes el tema es el gran escape. El miércoles una vida que cambió al mundo. El jueves, nacidos para vivir para siempre. El viernes, confianza delante del juicio. Y el sábado próximo, millones engañados por un mito. Ahí sí que se van a espantar cuando vean el próximo sábado lo que vamos a ver. Millones de personas creen que están en lo correcto y sin embargo todos están engañados por un mito. Eso va a ser el próximo sábado. No se pierdan ninguno, pero lo que les quiero decir para terminar en esta hora es lo siguiente. Ustedes van a venir a escuchar aquí y se pueden estar preguntando en su corazón, pero ¿cómo yo sé si lo que voy a aprender aquí es verdad o me están engañando? Y tienes todo el derecho de hacerte esa pregunta. Y yo te quiero proponer esto. Te quiero invitar a que vengas y no faltes a ninguna reunión. Pero no porque soy yo el que voy a hablar, o el pastor Rivera, o cualquier otro pastor. Yo te quiero invitar a lo siguiente. Que cada noche que vengas, traigas tu Biblia. Que te cerciores de que lo que te estoy leyendo realmente está escrito así. Y te voy a pedir algo más. Que no me creas nada a mí de todo lo que yo te diga si no te lo puedo demostrar por la palabra de Dios. ¿Te parece bueno eso que te estoy pidiendo? ¿Por qué? Porque este es el mataburros. Aquí está la verdad. Y si yo quiero saber cómo se escribe una palabra, yo le puedo preguntar a fulanito y no, se escribe con B larga, no, se escribe con B corta, se escribe con C, se escribe con S. ¿Cómo voy a saber cómo se escribe? ¿A dónde voy? Pues al diccionario, al mataburros, ¿verdad? Pero si quiero saber sobre Dios y sobre religión y sobre la verdad, ¿a dónde tengo que ir? A la Biblia. Aquí está la verdad. Cristo lo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, te pido que no aceptes nada de todo lo que aquí se va a enseñar si no te lo demostramos por la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que es un buen trato? Fíjense lo que les estoy diciendo, es más, los desafío. Si cualquier noche de estas yo digo algo, tienen plena libertad, así como el hermano levanta la mano y habla, aquí todos tienen el derecho de hablar, todos. Y si tú escuchas algo y quieres levantar la mano, sí, lo vamos a hacer, por supuesto, ordenadamente, ¿no es cierto? Pues somos civilizados, no vamos a pelear, pero tienes todo el derecho de levantar la mano y yo te voy a dar la palabra. Y te digo, te desafío, dime, a ver, pastor, ¿dónde está eso que usted dice en la Biblia? Así mismo. Y al pastor Rivera, cuando él le toque predicar, háganle lo mismo. Si no lo demuestra por la Biblia, no lo crean. ¿Saben ustedes que en este edificio se reúnen 4 congregaciones y cada una enseña una cosa distinta? Aquí, en este mismo lugar. Y tú dices, pues, ¿a cuál de las 4 voy? No importa. Los dueños son luteranos.
Sí, los dueños son luteranos, pero hay otras congregaciones que se reúnen aquí también, que alquilan, mayormente los domingos. Por eso nosotros tenemos el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tengo que terminar. Si no, la primera noche me van a decir, te pasaste del tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo en hacer ese trato conmigo? Que no van a aceptar nada que yo les enseñe si no lo demuestro con la palabra de Dios. A ver, ¿quieren levantar las manos? ¿Están de acuerdo? ¿Is that fair? Para no ser engañados. La palabra de Dios tiene que ser nuestra base. Por eso hay tantas iglesias, por eso hay tantas denominaciones, por eso hay tantas religiones, porque cada uno hace su iglesia a su manera. Si tú estás buscando una iglesia fácil, pues te equivocaste. Esta no es la iglesia fácil. Si estás buscando una iglesia donde te dejen hacer lo que se te dé la gana, pues mejor ni vengas. Porque aquí nadie te va a exigir lo que tienes que hacer, no. Nuestra norma es la palabra de Dios. Los que estuvieron más temprano vieron cuál es nuestra norma. Y aquí la pusimos. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, dice el profeta Isaías, es porque no les ha amanecido. La ley de Dios, el testimonio de la palabra de Dios es nuestra base. Todo lo que aquí se enseña y se cree tiene que estar demostrado por este libro. Y si no lo demostramos por una si está escrito, no lo crean. ¿Están de acuerdo? Le van a decir al pastor Rivera entonces, a ver pastor, ¿a dónde dice eso en la Biblia? Díganselo, y a mí también. Hemos hecho un trato. ¿Les parece bien el trato? Bueno, todo trato tiene dos partes. Ahora la otra cara de la moneda. Ahí les va. Nada más justo que lo que les voy a pedir. Si ustedes no me van a aceptar nada que yo les diga, si no se los demuestro por la palabra de Dios, les quiero pedir que hagan exactamente lo mismo con todo aquel que te enseñe algo. ¿Sabes? Ahora que comienzas a venir aquí, te van a decir, ¿dónde estás yendo? ¿A dónde te metiste? ¿Qué estás escuchando? Ten cuidado porque te van a lavar el coco. Miren, hay gente que nunca les importó de ustedes, pero ahora que ustedes están buscando de Dios, ahora sí van a venir muy comedidos a decirles, ten cuidado, te van a engañar, te van a comer el cerebro. Y tú dile simplemente, perdón, yo estoy estudiando la palabra de Dios y todo lo que yo acepto me lo tienen que demostrar por la Biblia, si no, no lo acepto. Tú tienes una opinión distinta, muéstramelo. Mira, aquí está la Biblia. Demuéstrame que estoy equivocado en lo que he creído con la palabra de Dios. No importa quién sea. Puede ser que tú vayas a otra iglesia y allá tu líder espiritual te haya enseñado distinto. Muy sencillo. Así como no me vas a aceptar a mí nada que te diga si no te lo demuestro por la Biblia, te pido que hagas lo mismo con todos los demás. Que no aceptes nada que no te lo demuestren por la palabra de Dios. ¿Está bueno el trato? ¿Están de acuerdo? Pues sobre esa base vamos a avanzar en el estudio de la verdad. Porque todos nosotros tenemos un motivo y es llegar al reino de los cielos. Queremos salvarnos, queremos que nuestra familia se salve, no queremos ser engañados. Y por eso es tan importante que vayamos a la palabra de Dios. Nuestro último versículo. De vuelta a Timoteo, donde leímos que se iba a amontonar mucha gente y que iban a rebajar la norma, iban a levantar, iban a enseñar fábulas, ¿se acuerdan? Timoteo. Eso era segunda de Timoteo capítulo 4. ¿A quién recomienda Timoteo que debe basarse? ¿Cómo debe ser lo que él enseñe? Vamos a leer desde un poquito antes del capítulo 4, los últimos versículos del capítulo 3. Desde el versículo 15 del capítulo 3. Dice, versículo 14 mejor.
el 14. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Amigo, no sigas la fábula, no sigas la tradición, no sigas las doctrinas de hombre. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra de Dios, porque la escritura es inspirada por Dios. Te puede hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso Dios dio la palabra de Dios. Esta tiene que ser tu base. Sigue lo que Dios dice. Y por cierto, un comercialito. ¿Notaron que dice allí que Jesucristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su venida, en su reino? Él va a venir a juzgar a ¿quiénes? Entonces, ¿cómo dice la gente que cuando uno se muere, si fue bueno se va al cielo y si fue malo se va al infierno? Y si fue sosó, ni muy muy ni tan tan, al purgatorio. ¿Cómo si la Biblia dice que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Y el credo de los apóstoles dice que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir a juzgar ¿a quién? A los vivos y a los muertos. Si Cristo, como dice aquí la palabra de Dios, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él venga en su venida, entonces ¿cómo los muertos van a estar en el cielo o van a estar en el infierno? Entonces ya están juzgados. ¿Ya los juzgaron cuando se murieron? Y entonces ¿cómo pueden estar en el cielo o en el infierno? Y si no los juzgaron, o si están juzgados, entonces ¿a qué va a venir Cristo? Si ya están en el cielo, ya están en el infierno, ¿a qué va a venir Cristo a juzgar si ya están juzgados? Y si no los juzgaron, ¿cómo pueden estar allá en el cielo o en el infierno? Eso es solamente un comercialito para que ustedes vean cuánto engaño hay en el mundo religioso. La mayoría de la gente cree que cuando alguien se muere, o se va al cielo, bueno, al infierno no les gusta mandar a nadie, ¿verdad? Después de muerto todos son buenos. Nadie dice que se fue al infierno, ¿verdad? Tan bueno que era, ¿verdad? Era un demonio, pero tan bueno que era. Miren, amigos, hay mucho engaño en el mundo religioso. Y la gente ha sido engañada por millones. Yo te invito a que conozcas la verdad. ¿Quieres pedirle al Señor en esta hora que nos ayude a conocer esa verdad para ser salvos? ¿Cuántos de verdad quieren ser salvos? ¿Tú quieres salvarte? ¿Tú quieres que tu familia se salve? ¿Tú quieres que tus hijos se salven? Pues tú necesitas conocer la verdad y seguirla. Y esa verdad es Cristo y su santa palabra. Te invito a que te pongas en pie y vamos a pedirle al Señor de todo corazón. Vamos a pedirle que Él
confirme en nuestro corazón este mensaje. Que aceptemos la Biblia y solo la Biblia como norma de fe y práctica. Que todo lo tengamos que demostrar por la palabra de Dios para no ser engañados, para que nadie nos engañe con doctrinas falsas. El mundo está lleno de doctrinas falsas. El mundo cristiano está dividido en cientos de sectas, denominaciones, herejías de todo tipo. ¿Saben? Cada día se registran nuevas religiones con el gobierno aquí en los Estados Unidos. Cada día nuevas religiones. Y tú dices, ¿y cuál es la verdadera entre toda esa maraña? ¿Tendrá Cristo una iglesia? ¿O será que Él tiene hijos suyos en todas las iglesias? Ya vamos a responder a eso durante nuestro estudio este mes de mayo. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, con humildad nos postramos delante de ti. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes que somos seres humanos, finitos, falibles, que estamos sujetos a equivocarnos, porque somos hombres al fin, que estamos sujetos a ser engañados, y aunque no quisiéramos ser engañados, millones de personas están siendo engañadas. Por eso, Señor, venimos con humildad delante de ti a decirte que queremos conocer tu verdad. Queremos conocer la doctrina verdadera. Hay tantas iglesias y religiones, pero nosotros, Señor, queremos que tú nos enseñes por tu palabra lo que es la verdad. Ayúdanos a seguirte a ti. Ayúdanos a creer tan solo en tu palabra y a ponerla por obra. Tú dices en San Juan 7:17, y es una promesa tuya, Señor Jesús: todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si el que habla de cuenta propia. Señor, cumple esa promesa en nosotros. Sabemos que hay una condición: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. Señor, esa condición la queremos cumplir. No queremos venir solamente a aprender por curiosidad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos obedecer tu palabra. Por eso te pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos enseñes, nos redarguya. Danos la humildad para reconocer si estamos equivocados. Que no seamos duros de corazón. Tantos errores que se ha cometido en el nombre de la religión. Y aún así se sigue defendiendo lo que es indefendible con tu palabra. Perdónanos, Señor, por ser tan duros de corazón, y ayúdanos a hacer tu voluntad y solo tu voluntad y no la nuestra. Sella este mensaje en nuestro corazón y esta decisión que hemos tomado, que no vamos a aceptar nada que no esté demostrado por la palabra de Dios, que la podamos llevar a la práctica y así estar protegidos para no ser engañados de los errores que están llenando el mundo en estos días finales y que son una señal de que tu venida está a las mismas puertas. Despídenos con tu bendición, danos tu paz y tráenos nuevamente mañana por la noche para seguir estudiando tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.